Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Hernández. Soy ilustrador y narrador gráfico. Entre mis obras están Pepe Pesadillas, Los Miauriachis y Niña Piñata, que fue una novela gráfica financiada mediante Kickstarter. Y aquí voy a impartir el taller de Fundamentos de Dibujo. Bueno, como cualquiera desde niño, dibujaba en las paredes o en los renglones de las libretas durante las clases y después en libretas enteras. Poco a poco descubrí que mi pasión principal era contar historias mientras hacía dibujos. Y lo más cercano que encontraba a eso eran los cómics, ¿no? Aunque también encontré mucha de la influencia a través de los videojuegos, ¿no? Profesionalmente llevo dibujando alrededor de 4 años. Me dedico principalmente a hacer cómics para niños. Todos estos basados en fantasías, retomadas de la realidad mexicana. Mi estilo parte de la fantasía, pero para llegar a la fantasía hay que retomar elementos de la realidad. En uno de mis trabajos hay unos gatitos disfrazados de mariachis, que son elementos de la cultura popular mexicana. Y también hay un niño que se mete a las pesadillas de las personas para ayudarlas y va acompañado por alebrijes. Es una manera en la que he estado creando un mini universo. Precisamente en el curso vamos a partir de elementos reales. Aunque hay muchas maneras de dibujar, considero dos fundamentales. Una es lo que el ojo observa lo puede trasladar a su mano y esta se besa al papel. Y la otra es segmentar un elemento en formas básicas. Este curso está dirigido para todos quienes quieran aprender a dibujar o a retomar el dibujo. Como vamos a partir de los elementos más básicos, no es necesario tener una experiencia. Para mí es muy importante este curso porque cuando yo era niño no había suficientes espacios o eran restrictivos. Y aquí podrán encontrar la posibilidad de hacer lo que les gusta. Los invito a inscribirse al curso de Fundamentos de Dibujo, aquí en el Rey de la Plastilina. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo esta pequeña transmisión, eh, clase muestra, digamos, de dibujo. Les voy a mostrar un poquito quién soy y qué vamos a aprender en esta clase. Primero que nada, mi nombre es Joshua Hernández y soy autor de cómics independientes. Listo, disculpen, es que dije, voy a mostrarles sobre lo que yo hago un poquito y no tenía nada de imágenes, así que fui rápido a buscar algunas imágenes. Obviamente esto no se ve en esta grabación, pero hagan en cuenta que hice una búsqueda muy rápida de imágenes para poderles mostrar un poquito de mi trabajo, algunos de mis cómics, siendo uno de los más populares Los Miauriachis, que es una historieta de gatitos mariachis que le quieren llevar serenata a la luna, ¿no? Y también hace unos meses hice este cómic llamado Caperucito Rojo, que es una versión de Caperucita, pero adaptándola con personajes que yo inventé. En este caso, sobre un pequeño niño que, digamos, está inspirado en un pequeño Josh, o sea, en un pequeño yo. Y Choco, que es un peluche, que es un patito, que en este caso va disfrazado de leñador, ¿no? Para acompañar al pequeño niño. Y en este caso jugué también con el personaje del lobo, haciéndolo en realidad la abuelita misma del cuento. Hagan de cuenta que la abuelita y el personaje del lobo son los mismos personajes, entonces es una abuelita que se transforma en lobo, ¿no? Eh, entonces, me gusta hacer muchos cómics, en general he hecho varios títulos ya, pero ahorita solamente les mostré estos porque son algunas de las obras que yo me dedico a hacer de manera para el público infantil y porque nos van a ayudar un poquito para tanto la sesión como para, digamos, las futuras clases que vamos a tener. Aquí, nada más para que puedan ver muy rápidamente cómo se hace como el personajillo, pero voy a aprovechar estas sesiones de dibujo para enseñarles conceptos básicos y también intermedios. Intermedios tampoco va a ser tan difícil. Más bien vamos a ver, por ejemplo, cómo, por ejemplo, de las formas básicas que hacemos a los personajes, ahora no solamente vamos a dibujarlos de pie observando una cosa sencilla, sino interactuando. Esto es a lo que me refiero con hacer estas sesiones de dibujo intermedio, digámoslo. Entonces, es importante destacar que, por ejemplo, en muchas clases
de dibujo, yo suelo enseñarles cómo hacer, por ejemplo, al personaje de Choco, y se hace con formas básicas. Se hace con bolitas y rectángulos y más bolitas. Aquí lo estoy haciendo muy muy rápido, nada más para que puedan ver cómo es la base del personaje. Digamos, con esto se va creando a un personaje. Y tenemos de hecho una hojita que siempre damos de regalo, ¿no? Donde mostramos cómo se dibuja el personaje de Choco. Entonces probablemente también se las vamos a compartir por aquí para que ustedes puedan usarla. De hecho, aquí déjenme ver si puedo mostrarla así. Puedo, pero voy a tomar captura nada más para que puedan también ustedes observar. Ahorita voy a profundizar, por ejemplo, qué cosas necesitamos para participar en este taller y algunos detalles más. Pero aquí, por ejemplo, prefiero mostrarles la imagen. Aquí es como explico cómo generalmente se dibuja al personaje de Choco, que es este patito peluche que parece pollito o patito. Y pueden ver cómo, por ejemplo, en estas sesiones de dibujo lo que aprendemos mucho es dibujar desde formas básicas con círculos, recuadros y triángulos. Esas son las formas básicas que existen y con las que se hacen todos los personajes que uno puede imaginar. En este caso no solamente vamos a ver esta parte, que es como la muy inicial. Sí quisiera avanzar un poco más. Algo que, por ejemplo, también en clases de dibujo básico, no solamente les enseño, digamos, a crear un personaje como este, como el de Choco. También les enseño, por ejemplo, las emociones básicas, que son en realidad, si ustedes vieron intensamente, por ejemplo, al menos la primera parte, digamos, de la película, muestran las emociones básicas que son alegría, tristeza, desagrado, enojo y miedo. Bueno, también le llaman furia, ¿no? Pero, por ejemplo, les enseño a hacer al personaje, en este caso de nueva cuenta Choco, en diferentes gestos para que podamos aprender cuáles son los gestos habituales que existen en un personaje, y después de eso empiezan a haber combinaciones, tal y como ocurre en la película. Se desarrollan más emociones de estos personajes. A lo mejor, por ejemplo, en lugar de solamente ver las emociones básicas, en estas sesiones vamos a tener al menos una donde veamos las emociones ya combinadas para aprovechar más conceptos de cómo hacer a nuestro personaje, porque también algo muy importante es que como en esta sesión aprendemos a dibujar el rostro, luego no observamos, por ejemplo, el cuerpo del personaje, y eso es lo que vamos a aprender más en este taller en esta ocasión, que es a mover a nuestro personaje. Por ejemplo, a que si esté enojado, estoy haciendo con formas básicas, si se dan cuenta, se note que esté enojado, pero no solo del rostro, sino también del cuerpo. Y que si está, por ejemplo, feliz, también lo muestre con el cuerpo. Entonces, este tipo de cosillas sí las vamos a ver, porque digamos, vamos a avanzar un poco de lo que hemos aprendido, porque en otras ocasiones solamente aprendemos a hacer rostros de personajes o a copiar personajes, pero en esta ocasión tenemos que aprender a mover a los personajes. Y moviendo a los personajes, pues vamos a desarrollar muchas más habilidades que solamente el que se concentra como en el rostro. Porque, por ejemplo, muchas de las sesiones, en este caso que van a durar 2 horas, la mitad de la sesión, por ejemplo, muchas veces la usamos
para aprender algo de dibujo. Y la segunda parte de la sesión hacemos un cómic de una página. Esos cómics sí los tengo aquí a la mano. Entonces déjenme un segundito también para mostrarles. Por ejemplo, yo le pongo color porque estoy trabajando en una tableta digital y tengo la oportunidad, ¿no? de, de poder hacer más cosillas, ¿no? Que solamente a lo mejor el dibujo del personaje o del cómic. Pero en ninguna ocasión, digamos, yo les voy a exigir tener por ejemplo, algo como esto, sino que vamos a hacer un cómic mucho más sencillo. Por ejemplo, ahí se ve cómo se hizo este cómic, pero aquí podrán ver que es el archivo de la sesión pasada, digámoslo. Como por ejemplo, lo que podemos llegar a hacer en el dibujo del personaje, de los personajes, puede ser algo tan simple como esto. Hacemos el trabajo de un cómic a lápiz y yo lo que siempre hago, por ejemplo, es ponerle tinta con una pluma, en este caso digital, pero ustedes pueden usar un plumón, un estilógrafo. Y hay veces donde, por ejemplo, si yo tengo la oportunidad, pues le pongo el color, ¿no? al cómicito. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay pequeñines que acaban haciendo el cómic muy rápido y entonces existe la posibilidad de ponerle color también a esos ejercicios, ¿no? Entonces las sesiones casi siempre van a estar divididas en dos partes. En una vamos a ver un poco de dibujo básico e intermedio. Y en la otra parte de la sesión vamos a hacer un cómic de una página, casi siempre una sola página con 4 cuadros. Y en esos 4 cuadros vamos a aprender cómo construir historias. De hecho, usamos un método muy sencillo que es pensar, por ejemplo, en algo que también se enseña o se enseñaba cuando se aprende en creación de historias, que es, por ejemplo, que las historias empiezan con un inicio o planteamiento, se desarrollan, tienen un clímax y tienen un desenlace. Es decir, se dividen en 4 actos pequeños. Entonces, en esos 4 actos desarrollamos estas mini historias de cómic para que puedan hacer y terminar una página, pues al menos cada sesión que vayamos a tener. Yo, como les digo, llego a terminar la página del cómic hasta meterle incluso color, pero también yo conozco, por ejemplo, que a lo mejor el ritmo en el que dibujan es más relajado o más lento, y entonces pueden hacerlo nada más con lápiz, por ejemplo, ¿no? Mientras entiendo la historia, ya la hicieron, ¿no? Ya, por ejemplo, después yo le pongo, como les digo, tinta, y cuando tengo oportunidad incluso le pongo color. Entonces, por ejemplo, esa es la manera en la que desarrollamos las clases. Ahorita voy a seguir platicando más de qué vamos a hacer, porque está muy interesante lo que vamos a tener en estas ocasiones. Pero también es importante que ustedes sepan qué materiales van a necesitar. Y es muy sencillo. Solamente les sugiero tener hojas o una libreta. No me preocuparía si es una libreta de cuadro chico, cuadro grande. Generalmente hojas blancas es lo mejor, ¿no? Una libreta de hojas blancas. En estas vamos a hacer todos los ejercicios que vamos a dibujar. Y luego lo que les suelo pedir es lápiz, pluma, puede ser plumón, un estilógrafo. El estilógrafo tal vez no. Vamos a borrarlo. Porque, por ejemplo, luego pueden pensar que es un estilógrafo que se recarga y son caros, la verdad. Pero un estilógrafo que se compra en una papelería puede ayudar mucho porque
porque los estilógrafos, por ejemplo, tienen diferentes puntos. Punto 1, punto 05, punto 2. Y entonces hagan de cuenta que punto 1, hagan de cuenta, su línea sale así. Punto 5, su línea sale así. Y punto 2, su línea sale así. Entonces, dependiendo del puntaje del estilógrafo, eso sí es muy útil, porque pueden hacer líneas más gruesas o más delgadas. Pero si ustedes cuentan con lápiz y pluma, con eso es suficiente para trabajar, créanme. No hay necesidad de esto. Esto yo lo platico porque, por ejemplo, si alguien quiere dedicarse a dibujar, muchas veces se usan los estilógrafos porque es tinta china y es la tinta que mejor queda en el papel. Pero, por ejemplo, hay estilógrafos que se recargan. Esta información, véanla con sus papás de preferencia, porque hay estilógrafos que se recargan y esos son muy caros porque también tienen que tener mantenimiento de limpieza y más cosas. Entonces esos, no. Si tienen oportunidad y quieren aprender un poco más, les recomiendo que sea un estilógrafo desechable. No recuerdo los precios, para serles sinceros. En mis tiempos costaban como 50 pesos. No me gustaría como decir con exactitud cuánto cuestan, porque a lo mejor ya cuestan el doble. Pero 1 o 2 de esos son más que suficientes para las clases. Porque, por ejemplo, algo que sí aprenderemos en esta ocasión en dibujo es lo que se llama calidad de línea. Y hagan de cuenta que tienen a 2 personajes. El primero está aquí. Es muy sencillo. Está allá, ¿ok? Y el segundo está acá, enfrente de nuestra imagen. Entonces, esto es algo tan simple como lo que está más cerca se ve mucho más claro y con una línea más gruesa, y lo que está lejos se ve más delgado, con una línea más tranquila. ¿Pueden notar cómo está la diferencia entre lo cercano y lo lejano? A eso se le llama calidad de línea. Ahorita lo voy a volver a explicar porque de hecho esto nos va a ayudar muchísimo para lo que vamos a hacer en las sesiones. Entonces, por ejemplo, la sugerencia es lápiz, pluma o plumón, porque el plumón, por ejemplo, va a generar esto. La pluma, por ejemplo, tiene una línea delgada y el plumón tiene una línea súper gruesa. Hagan de cuenta que algo así. Ajá. Entonces, por ejemplo, con una pluma yo haría esta línea del personaje lejano y con un plumón haría la línea del personaje que está cerca. Entonces eso también puede ayudar. El único problema a lo mejor con el plumón, y ustedes a lo mejor lo han notado, si alguna vez han coloreado con plumones o han dibujado con un plumón en papel de libretas, papel bond, es que a veces, por ejemplo, el plumón se pasa del otro lado del papel, ¿no? y a veces hasta ensucia otra hoja, ¿no? Entonces, por eso, a lo mejor no recomiendo tanto ese caso, pero esta es la opción más sencilla, ¿no? Digamos, tienes un trazo débil y uno fuerte. Esto lo voy a volver a explicar en la sesión que vayamos a tener de arranque, pero como es una especie de clase muestra para que ustedes puedan ver qué es lo que vamos a aprender y cómo se hace, es importante poderles platicar todo lo posible, ¿ok? Y lo otro, que si tienen posibilidad, lo sugiero mucho para esta ocasión, son colores, pero consíguense los más sencillitos, los de madera, pero los de madera de mapita, ¿no? De ese estilo. O sea, no se preocupen, no tienen que ser colores de madera Prismacolor, esos no, son muy caros
y y no lo recomiendo para este momento. Con colores Mapita, disculpen el comercial, ojalá que Mapita nos ayudara a conseguir colores, pero estos son los colores más sencillos que uno puede tener en ese estilo, ¿ok? No necesitan ser colores más difíciles que esos. O sea, sean colores pequeñitos, sencillos y que puedan ustedes ocupar, ¿no? O sea, traten de que todo sea lo más sencillo posible para ustedes. No necesitan tener cosas muy, muy lujosas para poder hacer esto. Para aprender a dibujar, muchas veces yo solamente usaba hojas de libreta y lápices y plumas. Los estilógrafos los ocupé, ¿saben cuándo? Hasta que entré a la universidad. Entonces, por esa razón, yo no les digo así desde ahorita cómprense estas cosas. No, ustedes dibujen con lo que tienen a la mano. Es más, hasta lo voy a poner. Lo que tengan a la mano. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que los materiales sepan, no necesitan que sean cosas muy difíciles. Incluso en la clase, por ejemplo, yo les voy a llegar a decir, ahorita voy a hacer esto con lápiz, ahora voy a hacer esto con plumón o con un estilo o con una pluma. Voy a entintar, así se le llama. Entintar a lo que se hace con pluma y con plumón o con estilógrafo. Y si les digo voy a colorear, voy a ocupar colores digitales, por ejemplo. Pero, por ejemplo, ustedes en su casita pueden decir, ¿sabe qué, profe? Hoy no traje mis colores, no hay ningún problema. Podemos hacer todos los ejercicios con lápiz y pluma y hojas. Y con eso es suficiente en general. Las otras dos cosas que les sugiero son reglas y escuadras. No les sugiero goma, porque en general lo ideal es que no borren para que aprendan de los errores que uno comete en el dibujo. Pero eso sería todo lo que les necesita. Y bueno, salvo que haya cambiado mucho las escuelas en general, digamos, yo creo que todo lo que les piden en la escuela les va a servir para esta clase, ¿ok? No van a necesitar hacer algo más difícil que lo que tienen a su alcance. No hagan no hagan como gastos innecesarios. Si les soy sincero, con esto podemos aprender lo que necesitamos, ¿ok? Porque lo que va a pasar, por ejemplo, lo voy a hacer aquí muy sencillo, hagan de cuenta que yo voy a dibujar tal cual esto. Y voy a hacer el ejercicio que les mostré hace un momento, donde, por ejemplo, voy a poner cerca, más bien voy a poner lejos, para que vean la diferencia. Fíjense cómo, no sé si se alcanzará a ver aquí, pero la línea se va a hacer más delgada. Y voy a hacer a mi personaje que se llama Choco. Acá. Le voy a poner su camisita de leñador. Así. Voy a tratar de no borrar, ¿ok? Y aquí le voy a, bueno, aquí voy a borrar. Y aquí le voy a poner así. Oye. Ajá. Y entonces a continuación, por ejemplo, voy a ponerle una línea aquí para que se vea que está como hasta acá nuestro personaje. Y aquí voy a dibujar al pequeño niño. Diciendo así. ¿Qué? ¿Por qué?
ahorita van a notar. Esto lo voy a poner un poquito para acá para que se vea mejor. Digo, esto es trampa, ¿no? Obviamente. Pero así se va a entender mucho más claramente qué está pasando en este caso. Y esto, por ejemplo, es a lo que le llamamos el dibujo con el lápiz. Si se dan cuenta aquí, se ven muchas líneas de mis personajes. Con Choco lo hice bien en la primera línea, pero ahora lo voy a hacer mejor. Iba a decir, oye, y aquí no se va a alcanzar a leer lo que dice mi personaje, ¿no? Porque el chiste precisamente es mostrarnos lo que está cerca y lo que está lejos. Esto que estoy haciendo ahora con este color negro es a lo que le llamamos entintado. Si ustedes dicen, no, profe, me cuesta muchísimo, pero muchísimo trabajo entintar a mis personajes, ok, no se preocupen, hay una trampa que podemos hacer y es, por ejemplo, está bien no entintar a los personajes, hay que practicarlo, sí, siempre, pero si de plano, por ejemplo, dices, no, me cuesta mucho trabajo, no quiero arruinar el dibujo que hice en esta clase, lo único que te voy a pedir es que entintes el texto, porque es lo más importante, digamos, que se va a ver. Aquí estoy haciendo el recuadro. Fíjense como, por ejemplo, en mi caso no usé ninguna regla, lo tracé así como salió. Tinta. Y aquí a continuación, por ejemplo, lo que va a cambiar es que en lugar de hacer la línea como la estoy haciendo hasta ahora, voy a hacer mi lápiz más grueso. Entonces hagan de cuenta que aquí tengo un plumón. Pero yo me di cuenta, por ejemplo, de algo que quiero hacer en esta ocasión, en este mini cómic, y es, le voy a poner, ¿qué dijiste? Sí. Incluso, por ejemplo, le podría poner, habla más fuerte, ¿no? Lo voy a pensar, si lo corregiré después, ¿no? Pero, fíjense cómo ahora, en lugar de seguir esta línea tan delgada que ya había hecho, la voy a hacer más gruesa. Y ahí va a estar, ¿ok? Sí se va a ver el personaje y pueden ver claramente como, por ejemplo, entre más nos acercamos, más se nota, copiar aquí para que vean, como la línea primera, por ejemplo, no se compara con la línea gruesa que acabo de hacer. A eso se le llama calidad de línea. Cuando una línea se hace, digamos, más gruesa y se puede observar completamente. Por ejemplo, está vacía a lápiz y así está a tinta nuestro dibujo. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Es que voy a aplicarle color.
Y entonces hay veces que, por ejemplo, lo hago mucho más rápido, lo hago así, ¿no? Porque pues está en digital y se hace rápido, pero para no hacer trampa, voy a colorearlo como colorearía si tuviera colores de lápiz, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué recomiendo que sea aquí sí colores de lápiz? Porque, por ejemplo, un plumón generalmente son plumones de agua y lo que generan es se transparenta a la hoja de papel de atrás. Esa es una. Y luego, ya no se va a ver, digamos, se va a ensuciar, se puede ensuciar la tinta. Y entonces los plumones de agua son muy desastrosos para colorear, se expanden sobre el papel. Entonces no les recomiendo usar plumones para estas clases al menos. A lo mejor después, por ejemplo, no estaría mal, se puede usar, no pasa nada. Pero para estas clases al menos no les recomiendo usar ese tipo de colores. En cambio, por ejemplo, acá con un lápiz, no se preocupen tampoco. O sea, yo no les voy a decir, está mal coloreado, ¿no? Ni nada de eso. Cuando sea que están ustedes aprendiendo a colorear, aprendiendo a hacer a sus personajes, todo lo que nosotros hacemos para aprender nos ayuda. Y no tenemos por qué preocuparnos de que nos quede perfecto. De hecho, por ejemplo, yo diría, híjole, me hubiera quedado mejor mi personaje si hubiera hecho ciertas cosas. Pero para esta clase, para este momento, esto es suficiente. Y si se dan cuenta aquí, por ejemplo, tuve una gama de colores que ya elegí. Una gama se refiere a una cantidad de colores, en este caso. O sea que yo ya manejo porque, digamos, estos son los colores de estos personajes. Pero aquí es donde va a estar lo interesante. Esta, por ejemplo, va a ser la primera clase que vamos a tener, pero va a haber una clase donde vamos a aprender, digamos, a usar los colores. Esa sería la única clase, a lo mejor, donde les diría decir, si tienen oportunidad, traigan estos colores, por favor. Y entonces, por ejemplo, al aprender sobre estos colores, vamos a saber una cosa muy interesante. Por ejemplo, voy a usar solamente colores cálidos. ¿Qué son los colores cálidos? Los amarillos, los naranjas, los rojos, todos los colores, digamos, que nos hacen pensar en el sol, en algo caluroso. Voy a ser muy muy rápido, ¿eh? Pero por ejemplo, aquí el pollito, pues como es amarillo, no cambia mucho, ¿no? El color como tal. Pero si se dan cuenta, va a cambiar un poquito la sensación. Voy a poner el personaje del niñito también. Voy a hacer muy rápido, ¿no? Nada más para que ustedes puedan ver. De hecho, aquí sí pude haber hecho la trampa que les decía. Pero ya ni modo. Y aquí, por ejemplo, le pongo el cabello de este color. Y lo estoy haciendo la trampa. Nada más para que puedan ver rapidísimo. Y no quitarles más tiempo. Y luego, por ejemplo, pongo estos colores aquí. Y entonces, por ejemplo, esta sensación que se genera en esta imagen es que solamente estoy usando colores cálidos. Incluso, por ejemplo, algo que a mí me encanta hacer es en algunas clases
ponerle una especie de sombra. Y por ejemplo, la sombra en este caso sería también cálida. Y entonces un día, por ejemplo, vamos a aprender cómo hacer colores así. Cómo colorear una imagen, un cómic, en este estilo, con colores cálidos. Y luego, por ejemplo, otra clase, no vamos a hacer sobre el mismo dibujo, vamos a hacer diferentes dibujos y todo, pero otra clase, por ejemplo, vamos a aprender a usar colores fríos ahora. ¿Cuáles son los colores fríos? Los azules, los verdes, los morados oscuros sobre todo. Entonces al Choco, imagínense, en lugar de que sea amarillo, vamos a poner verde radioactivo. Obviamente a lo mejor dibujaremos a otro personaje, ¿no? Le ponemos las patitas y toda su ropita azul. Y entonces, por ejemplo, ustedes ven este dibujo y de inmediato dicen, aquí se ve que definitivamente estaban en otro lugar completamente diferente. A lo mejor el otro era una playa. Y acá, digamos, están en un lugar con nieve. Incluso hasta le pongo guantecitos, ¿no? Al pequeño niño. Vean cómo cambia por completo la sensación con un color. Entonces, nada más para que vean. Fríos y cálidos. Y después vamos a aprender también, por ejemplo, algo que se llama colores complementarios. Por ejemplo, poner color morado. Ya a Choco le voy a poner color amarillito. Y voy a explicarles obviamente qué son los colores complementarios. Que por ejemplo en este caso son los colores que están uno al lado extremo del otro. Y por ejemplo con un color morado, el color complementario es amarillo. ¿Por qué? Porque el amarillo se va a ver a lo lejos muchísimo cuando se use esto. Fíjense cómo se ve, ¿no? O sea, aléjenlo y todo el tiempo su mirada los hace ver a Choco, al pollito. Ajá. Entonces vamos a aprender cada clase. Por ejemplo, la primera clase solamente a usar colores grises, por así decirlo, con lápiz. La segunda clase colores cálidos, la tercera colores fríos, la cuarta colores complementarios y así. Cada sesión vamos a tener algo diferente y vamos a aprender a hacer a los personajes en diferentes poses también. Obviamente aquí, para que fuera una muestra, solamente hice este personaje así, pero imagínense que lo que vamos a ir aprendiendo es a dibujar a nuestros personajes, por ejemplo, caminando. Puede sonar muy sencillo, pero les juro que esto es lo primero que se aprende cuando se hace animación. Entonces vamos a hacer a nuestros personajes caminando, de perfil, y a lo mejor hacemos después un pequeño escenario o un caminito donde van a estar nuestros personajes. Y otra clase vamos a hacerlos uno al lado del otro, posando como superhéroes, ¿no? Y cada clase vamos a aprovechar y vamos a enseñar una diferente posición de nuestros personajes interactuando y haciendo cosas para que puedan ustedes después crear sus propios escenarios y dibujos donde sus personajes hagan más de una sola cosa.
aquí les traje, por ejemplo, he dado algunas pequeñas clases. Y, por ejemplo, en una clase usamos Pokémones. Y en esa clase, por ejemplo, aprendimos a dibujar a estos Pokémon. Los pusimos en un ambiente de noche. Y entonces con lápices se hizo el efecto de la noche con grises. Y otro día, por ejemplo, aprovechamos un escenario de playa para usar solamente colores cálidos. Y otra clase aprovechamos y usamos colores complementarios, donde ustedes pueden ver como en cualquier distancia, siempre que ustedes ven el dibujo de la derecha, van a ver la luna amarilla, ¿no? Lo que resalta. Entonces, en cada sesión vamos a aprender un poquito de eso. A lo mejor no con Pokémones, pero puede llegar a ser, por ejemplo, una sesión y ustedes me pueden llegar a decir, oiga, profe, me gustaría aprender a dibujar a este personaje. Les enseño a hacerlo con formas básicas, aprovechamos para hacer una composición y después hacemos un cómic con ese personaje. Ajá. En eso consisten las clases que vamos a estar teniendo. Y espero que les llame mucho la atención, que gusten sumarse por acá. Y creo que de mi parte, básicamente sería todo. Entonces recuerden, materiales, hojas, lápices, pluma, plumón, colores de madera y reglas escuadras. ¿Por qué las reglas escuadras? Para hacer los cuadritos de las viñetas, los cuadros donde están nuestros personajes de cómic. O por si a lo mejor en una sesión hay que dibujar una ciudad, pues vamos a aprovecharla y a dibujarla también con herramientas. Pero eso es lo que vamos a hacer en estas clases. Espero que no tengan dudas y que si las tienen, pues con confianza avísennos para poderlas resolver. De mi parte eso sería todo. Y espero los pueda ver en las clases. Cuídense mucho. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta pronto.